la semana antepasada vimos, o antepasada vimos lo que era la fe. Veíamos que la fe no se basa en una emoción, ni se basa en una suposición, ni se basa tampoco en el hecho de decir, ay, yo creo mucho y por eso se van a hacer las cosas, sino que la fe tenía que ser a fuerzas basada en las escrituras, porque es una fe sólida. Si yo baso mi fe en experiencias, si baso mi fe en mi testimonio incluso, si baso mi fe en una experiencia personal, pues se puede como mover. La fe solamente se nutre a través de la palabra de Dios, porque esa nos dice quién es Dios y entonces yo puedo entenderlo. Y también veíamos que la fe, curiosamente, también se nutre a través de la prueba. Es la forma que Dios usa para hacer crecer nuestra fe. La crisis, los momentos difíciles son el alimento de la fe para hacernos crecer. Y a veces no nos gusta tanto, pero es importante. Y hoy, hermanos, vamos a ver un aspecto que otra vez pareciera que entendemos, pero si nos sumergimos, quizás no tanto. Yo no conozco mucho sus pasados, su vida de antes, ni siquiera antes de Cristo o su niñez. Quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos algún conflicto o algún problema por el ser aceptados o por el ser no aceptados. Por ejemplo, si yo les hablo un poquito de mi vida, mi adolescencia fue como un poquito difícil. Sufrí de bullying, siempre he estado gordita y así como chaparrita y mis dientes eran un desastre por un accidente que tuve y varias cosas que físicamente hacían que yo me aislara y que la gente se burlara. Entonces eso hizo que yo entendiera, o mi concepto más bien mi concepto es que yo no era aceptada, que yo no era una persona valiosa y que mi físico hacía que me decía a mí que yo no valía mucho y no era aceptada. Y a lo mejor algunos de ustedes en su caminar pasaron algo parecido, o a lo mejor una ausencia de familia, un padre, una madre ausentes, a lo mejor una situación, una ruptura amorosa. Hay cosas que podemos pasar en la vida que hacen que nuestro concepto de aceptación se quiebre. Y entonces el hablar de ser aceptos delante de Dios, sí lo creemos, pero como que no tanto. Y como que aún buscamos muy dentro de nosotros hacer muchas cosas para que Dios nos acepte. Aunque entendemos que Dios nos ha aceptado por medio de Jesús, a veces vivimos con ese temor de que pareciera que el amor de Dios fuera como la flor esa de me quiere, no me quiere, ¿no? Hoy me quiere, mañana no me quiere. Hoy hice algo si Dios me quiere y hoy me equivoqué, Dios ya no me quiere. Y vivimos bajo ese temor. Entonces la pregunta, hermanos, es: ¿Dios me acepta completamente? Y si sí me acepta, ¿en base a qué lo hace? ¿Puedo estar segura de que Dios está plenamente, o que yo soy plenamente aceptada por Dios, así como soy, quien soy, con todos mis errores, que obviamente el Señor espera que vayamos siendo transformados, pero no vamos a hablar de eso hoy? Hoy quiero que entendamos, hermanos, que dice Efesios 1, 5 y 6, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, aquí está la clave, por medio de Jesucristo, y acá hay otra, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, hay tres cosas claves aquí. Hay muchas, pero vamos a hablar de tres. Somos adoptados, somos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Dicho así, de una manera así
fuertísima, pues porque se le dio la gana, así, y nos hizo aceptos en Dios. El creyente es aceptado por el Padre solamente por la obra de la cruz. Y cuando entendemos eso, hermanos, cuando entendemos que yo haga lo que haga, no va a ser que yo deje de ser aceptado por Dios o no. Mi condición, mi actitud, incluso mi falta de fe, mi pecado, que ahorita vamos a hablar de eso no va a mover el amor de que Dios tiene por nosotros. El Dios de los cielos nunca altera ni cambia la aceptación por la cual nos recibió, porque algo que tenemos que entender es que Dios, hermanos, no nos mira directamente a nosotros. Si Dios mirara directamente a nosotros, estaríamos en muchos problemas. Aquí el punto es que el lente que Dios se pone para poder observar a la creación y para poder observar a los que ahora somos suyos, es que Él nos ve a través de la obra de Jesús. Amén. Y dice la Biblia que Dios está completamente satisfecho con la obra de Cristo. Dios se complació y la ira de Dios se quitó completamente con la obra de Jesús. Entonces, si yo creo en Jesús, si yo he aceptado a Jesús, si yo conozco a Jesús, Dios Padre me ve a través de Jesús. Si yo me retiro de Jesucristo, si yo niego a Jesucristo y Dios me ve directo, ahí sí, fuego y ardor e ira, no sé, justicia. Pero cuando Dios me ve por la obra de Jesús, que es completa, perfecta, buena, santa, verdadera, yo siempre voy a ser acepta delante de Él, porque yo estoy en Cristo y Dios me ve a través de la persona de Jesucristo. Entonces, mi fe llega a ser una actitud fija cuando descanso en esto, cuando descanso que yo soy completamente aceptado por Dios, por la obra de Jesús en nuestra vida. El ojo de Dios descansa en la obra terminada de Jesús. Aquí el problema es que pasa, pastora, cuando cometemos pecado. ¿Qué pasa cuando yo hago errores? Cuando uno comete pecado, y usted no me dejará mentir, porque todos aquí tenemos ya muchos años en el Evangelio, nuestra primera sentimiento o sensación es, le fallé a Dios, y como Adán, queremos escondernos. Lo primero que queremos hacer cuando fallamos es, nos sentimos indignos, que es muy bueno porque entendemos que le hemos fallado a Dios. Pero, hermanos, Dios no ha cambiado. Nosotros sí, porque quizás le estamos dando más rienda suelta a la carne y no estamos caminando en el Espíritu. Y eso hace que yo deje de ver la perspectiva que tengo en Cristo de saberme, sentirme y conocerme amada y aceptada por Él. Pero el que yo lo sienta, lo piense y me dé temor, no significa que el amor de Dios por usted haya cambiado. Y tampoco significa que Dios deje de aceptarlo si usted sigue en Cristo. Aquí es muy interesante, hermanos, porque ¿en qué momento Dios me deja de... Perdón, déjenme tomar agua. Estaba comiendo cacahuates, no se asuste. ¿En qué momento yo puedo decir, híjole, ya, no soy acepto por Dios? Bueno, nosotros como metodistas creemos que sí hay algún momento en el que podemos llegar a perder la salvación. Sí consideramos eso, lo creemos bíblicamente. La Biblia nos invita a tener cuidado de nuestra salvación. La Biblia nos invita constantemente a no tener en vano tan grande salvación. Pero eso no significa, hermanos, que si yo hoy cometí un pecado, perdí la salvación. O sea, si yo hoy la regué, si yo hoy fallé, si yo hoy mentí, si hoy yo chismeé, si hoy yo tuve un pensamiento, eso no significa que yo dejé de ser aceptado por Dios. La gracia de Dios sigue ahí. El día que usted
completamente diga, rechazo totalmente a Cristo, yo reniego de la fe, quiero hacer mi vida, ya no quiero que Cristo deje de tomar el mando de mi vida, ahí sí, preocúpese. Pero si usted está en esta lucha de pecado, pero usted está otra vez luchando, si usted está convencido de quién es en Cristo, si usted entiende la gracia, si usted busca el arrepentimiento constantemente, si usted tiene una relación con Dios, usted es acepto por Dios. Usted no perdió la salvación el día de hoy por haber fallado. Usted no perdió la salvación por haber cometido un error. La salvación se puede perder, pero no es algo que pase de un día para otro. Me explico, no es algo que yo tenga que vivir con miedo de decir, ya perdí la salvación. No, ahora sí ya Dios no me va a aceptar. Ahora con lo que hice ya, ahora sí ya no. No, hermanos. El amor de Dios es más profundo y más hermoso de lo que usted y yo imaginamos. La aceptación de Dios es más maravillosa de la que usted se imagina y la que yo me imagino. Disfrutemos de eso. Ese es el mensaje de este capítulo. Somos aceptos en Él. Dios no nos rechaza. Incluso si hemos estado últimamente viviendo en la carne, incluso si nuestra vida espiritual no está en el mejor momento, Dios jamás nos ha rechazado y no lo hará, porque la obra de Cristo nos sostiene, porque estamos en Cristo y eso hace que el Dios nos siga viendo con amor y misericordia. Somos aceptos en Él y el Espíritu Santo es el que nos recuerda constantemente, nos muestra quiénes somos, pero nos muestra también quién es Él. Él nunca va a abandonar el amor que ha expresado al pecador. Y nos damos cuenta de cuando la nube de pecado es la que a veces disipa eso. Y cuando andamos, esa nube se produce al andar en la carne. Pero cuando volvemos al Espíritu, esa nube se va. Su amor, bendito sea su nombre, nunca ha cambiado. Somos aceptos en el amado. Nuestro Padre está totalmente satisfecho con su Hijo y Él está intercediendo a tu favor y a mi favor. Nosotros somos los que pensamos que puede cambiar, pero no hay nada en que descansar aparte de la bondad de Dios, porque si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos ha aceptado en su Hijo. No estamos, hermanos, en periodos de prueba. No hay momentos donde diga, a ver si estamos en periodos de prueba en cuanto a tormentas y pruebas, pero no en cuanto a su amor y aceptación. Ya que no hay causa por la cual se le debe mostrar gracia a la criatura será parada de tratar de dar causa a Dios para que la cuide. Estamos siempre buscando darle razones a Dios para que Él nos siga amando cuando Él ya nos ama completamente. Me gustó mucho esta frase: creer y consentir ser amado a pesar de ser indigno es el gran secreto. Yo creo y recibo, ahora sí aplico esa palabra, creo y recibo ser amado a pesar de que soy indigno. Ese es el secreto del cristianismo. Sí soy indigno, sí soy pecador, sí no lo merezco, pero lo acepto, lo creo y vivo en ello. Ese es el gran secreto. No tenemos nada de que confiar en nosotros mismos delante de Dios. Y muchas religiones, y a veces pasa mucho en el cristianismo, hermanos, muchas de las religiones lo que logran es provocar en el creyente de X religión miedo. O sea, la religión busca tener miedo. No, si haces eso, Dios te va a castigar, o X, Alá te va a castigar, o X Dios te va a castigar, o Dios mismo, nuestro Dios. No, es que, híjole, Dios te va... Y manipulamos, o esas religiones manipulan a la congregación para tenerle miedo a su Dios. Y a veces nuestra iglesia, nuestra religión,
promueve también el miedo. No es que si haces, no es que si dices, no es que si no te vistes, no es que y condicionamos el amor de Dios. Pero hermanos, frecuentemente el miedo después de un tiempo produce entumecimiento, produce ya no saber qué hacer, pero el amor produce más amor. El amor crece mucho en el amor, y esa es la diferencia entre otras religiones y nosotros. Dice la palabra de Dios: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda de Tesalonicenses 2, del 16 al 17. Bueno, voy a terminar aquí. La próxima semana veremos un tema. Este está muy padre, se llama propósito. ¿Cuál es mi propósito? Pero no hablando a nivel personal, sino el propósito del ser humano o el propósito de llegar a Cristo. Y le voy a dejar una tarea que se lleve durante toda la semana. Y son 3 preguntas. ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué me hace ser cristiano? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué soy cristiano? ¿Qué me hace ser cristiano? ¿Y qué me hace seguir aquí? Me hace seguir la comodidad, las palabras bonitas, me hace seguir, a lo mejor el saberme amado me tiene aquí. ¿Qué me hace ser cristiano? ¿Y por qué vine? La próxima semana, hermanos, vamos a ver cuál es el trabajo de cada uno de nosotros. No les voy a decir específicamente, tu llamado es, no, el de todos nosotros, en cada aspecto de nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿cómo dices? En la casa, en el taller y en la oficina. ¿Cuál es nuestro trabajo en cada aspecto de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha dado a todo cristiano? Y a lo mejor la primera frase es evangelizar o traer otros, pero hay algo más. Entonces, pues no deje de venir. Y el próximo viernes vamos a ver el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, respecto a este tema? Algo que no quedó claro, algo que, no sé, algo que pudieran, así como, no sé, o comentario, pregunta. Sí, pastora, cuando comentó lo de que ciertamente, ¿verdad?, vivimos bajo la gracia de Dios y que a veces caemos, lo digo por mi verdad, se contrista el espíritu. Ah, claro. Y dura así días. y eso es lo que la lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Y no querer volver a hacer eso que ofendió a Dios y lastimó el corazón de Dios. Pero que cuando aún sentir eso y seguir haciendo lo mismo, o sea eso ya es como un acto de hacerlo deliberadamente, ¿no? Cuando el espíritu redarguye, pero seguimos, no quiero, o sea, que a lo mejor sí volvemos a caer, pero ya cuando lo hacemos constantemente, aún sabiendo de lo que, consecuencia que conlleva aquello, o sea, como que ahí ya es algo deliberadamente que hacemos con conciencia, se puede decir. Claro, sí, yo considero que eso pasa cuando precisamente no hemos alimentado al espíritu y la carne. Hay una historia, no sé de qué es, pero no sé si es China o algo así. No sé si Pablo, siempre dicen que en el ser humano tiene como dos lobos en el corazón, uno bueno y uno malo. De ti va a depender que lo alimentes. Si alimentas al malo, pues se va a comer al bueno o va a reaccionar. Nosotros no creemos eso, pero creemos que sí hay dos aspectos en la vida, la carne y el espíritu.
y que nuestra chamba es alimentarlos. Y no podemos alimentar a los dos, tenemos que alimentar a uno. Porque, Romanos 8 nos dice que no pueden estar, o sea, no pueden estar al mismo nivel. Uno siempre va a estar anteponiéndose con el otro. Entonces, si yo he estado alimentando la carne, aunque el Espíritu Santo me esté hablando, mi espíritu está débil y yo voy a seguir escuchando pues mi carne, mi inclinación a hacer el mal. Pero si yo empiezo quizás a alimentar mi espíritu, es el que me va a producir la fuerza para vencer ese pecado que ya practico de una forma deliberada. Y el problema de practicar deliberadamente mi mamá me decía, es que es como una ampolla, al principio duele, pero va a llegar un momento en que deje de doler, porque ya es parte de tu vida. O sea, el espíritu va a llegar un momento en que quizás diga, o sea, ya no va a estar tan insistente diciendo, oye, no, eso no. Ya deja de doler. Lo hemos visto, por ejemplo, al dejar de asistir a la iglesia este tiempo. Las primeras semanas era como, qué gacho la iglesia. Pero llegó un tiempo en que ya se hizo parte de nuestra rutina el no venir. Y al volverlo a hacer rutina, se vuelve incluso hasta complicado. Entonces, así es el espíritu. No dejemos, si algo nos está diciendo que estamos haciendo mal, hagamos caso, porque va a llegar un momento en que se endurece, deja de doler, dejo de sentir que estoy ofendiendo a Dios, dejo de sentirme mal por ofender a Dios, se endurece el corazón. Eso produce la falta de arrepentimiento y un pecado constante. Pero aún a pesar de todo eso, Dios nos sigue amando y nos sigue aceptando, pero no es justificación. Válgame, nos ha acompañado en toda la clase. Sí. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Nomás respecto a eso de Deuteronomio, viene cuando Dios nos muestra las bendiciones y las maldiciones. O sea, está muy bien explicado lo que nos está diciendo, pero también Dios nos dice las consecuencias. Claro. O sea, nos dice, estas son las bendiciones. Si haces esto y esto, Dios te va a bendecir con ese y eso. Pero si haces esto otro, o sea, no es que el maldiga, ¿verdad? Son las maldiciones, o sea, son las consecuencias del pecado. Así es. Sí, no, o sea, es muy diferente. Pero si nos fijamos, Dios no está condicionando su amor. No. Ese es el punto, yo creo que del mensaje. Dios no condiciona su amor, y a veces nosotros eso sentimos. Fallé y híjole, como Adán y Eva se escondieron, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el pecado de Adán y Eva? Pues tuvieron que vivir una consecuencia de su error, pero Dios no dejó de amarles. Y Él sí dejó de aceptarlos porque pecaron, pero en Cristo hemos vuelto a ser aceptos delante de Él y podemos volver a tener comunicación con Él, y Dios no condiciona su amor, pero definitivamente y gracias, el error que trae consecuencias, el pecado trae muchas consecuencias que debemos de cuidar, y debemos de saber diferenciar muy fuerte, hermanos, cuándo es una prueba de Dios y cuándo es una consecuencia por mi pecado. Puedo yo tener una prueba de enfermedad, pero también puedo tener una prueba porque no cuidé mi cuerpo. Puedo tener una consecuencia de que no cuidé mi cuerpo, de que hemos visto muchas, tanto fuera como dentro de la iglesia. Entonces también debemos de aprender a diferenciar eso. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, entonces, hasta aquí.